Buenas tardes, jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo del tema 3, relacionado con el proyecto de investigación, con la elaboración, con el diseño del proyecto de investigación. Habíamos quedado en el punto 8, estrategia metodológica. En ese punto 8 hemos desarrollado inicialmente la recopilación de información o técnicas de recopilación de información y datos. Luego, en el siguiente punto, técnicas e instrumentos de procesamiento, análisis e interpretación de datos. Y en el tercer punto, que era el 8.3, hemos desarrollado esquemáticamente la matriz de operacionalización. Ahora vamos a continuar con el punto 9, que se refiere a resultados esperados de la investigación, que es parte obviamente, del tema diseño de proyecto de investigación, ¿ya? En este caso, para entender los resultados esperados, el acápite propiamente dicho, vamos a regresar mentalmente a los objetivos específicos planteados. Estos resultados están directamente relacionados con los objetivos específicos planteados. Si nosotros tenemos objetivos específicos y hacemos un proceso de investigación, se logran con el proceso de investigación dichos objetivos. Entonces, una vez logrados esos objetivos, se constituyen, se convierten en resultados, ¿ya? Entonces, ahora, como todavía no hemos hecho el proceso investigativo o proceso de investigación, llamamos resultados esperados. Una condición fundamental en este acápite es mostrar las evidencias más significativas sobre el problema que se ha planteado, sobre la cuestión que se ha planteado. Es decir, mostrar los resultados del trabajo investigativo, que consiste, vuelvo a recalcar, en presentar los objetivos que se plantearon, pero que se han logrado. En ello tenemos que desarrollar una argumentación basada en el análisis, en la interpretación de los datos, en la interpretación de la información y también análisis basada en la información teórica para cada problema planteado o hipótesis planteada o los objetivos señalados. Digo para cada problema planteado porque hemos indicado en un momento que el problema general se puede disgregar en problemas más puntuales, ¿ya? Pero aquí estoy reiterando también los objetivos específicos planteados. En esa exposición de resultados está la capacidad, o se muestra la capacidad del que elabora eso para relacionar, para conexionar, para deducir, para inferir. También es bien importante en esta exposición de resultados considerar los diferentes criterios, los métodos especiales, así como las técnicas, los instrumentos que se han utilizado para resolver el problema, comprobar la hipótesis, enmarcada obviamente en el conjunto de consideraciones teóricas. ¿No es verdad? Ya está.
Nos vamos al punto 10, índice tentativo del trabajo de investigación. Hay necesidad de plantear cómo vamos a organizar capitularmente el informe de investigación. Vamos a empezar siempre con una introducción, ¿ya? Un segundo elemento, una segunda parte, que puede ser capítulo o no, se va a referir a los elementos del diseño metodológico y técnico. El siguiente capítulo, el marco teórico, las consideraciones teóricas y conceptuales. El tercer capítulo, el estado situacional de la pequeña empresa. Un poco aquí estoy asociando con el ejemplo que estamos utilizando, ¿no es verdad? Estamos estudiando la pequeña empresa, ¿no? Financiamiento de la pequeña empresa. Y el cuarto capítulo sería alternativa eficiente de financiamiento de capital de operación a pequeñas empresas con mayor grado de formalidad y transparencia. En realidad, esta es la parte central de la investigación. Si ustedes regresan al problema, si ustedes regresan al objetivo general o a los objetivos específicos, van a ver que esto está articulado directamente a ello. Y finalmente tendríamos pues las conclusiones finales. Obviamente que esto hay que ir disgregando, ¿no? Hay que ir para cada capítulo, ir introduciendo cuáles son las partes, componentes en cada uno de los capítulos o en cada una de las partes de este índice. Cronograma de actividades. Aquí lo he planteado el cronograma para desarrollarlo en 7 meses. ¿Ya? Por eso pongo el primer mes, séptimo mes. Tenemos que partir siempre de la elaboración del perfil o del proyecto. Luego hay que hacer la selección de libros, la selección de documentos. Una vez que tengamos eso, hay que revisar, hay que hacer la lectura de la bibliografía, la lectura de los documentos. Y es aquí donde hay que elaborar las fichas, ¿no? La revisión implica lectura, ¿ya? Implica elaboración de fichas. Obviamente que se puede hacer en tarjetitas o en el computador, ¿no? Luego tenemos como cuarto punto la recopilación de información, el procesamiento de la información, el análisis de la información, la interpretación de la información y obviamente el informe. Y empezamos con la redacción del capítulo 1, redacción del capítulo 2, redacción del capítulo 3, redacción del capítulo 4, que hemos planteado en el índice tentativo. Obviamente en cada caso hay que ir también en el momento que corresponda a hacer el afinamiento correspondiente. Y una vez que tengamos los 4 capítulos, redactamos las conclusiones finales. Una vez que tengamos las conclusiones finales, redactamos la introducción. Al final se redacta la introducción. Y finalmente, como ya se tiene todo el documento elaborado, hay que hacer el afinamiento del documento y la presentación en las instancias que corresponden. Finalmente, el último punto para terminar este perfil de proyecto de investigación o proyecto de investigación. En este caso, proyecto de investigación porque he incluido todos los puntos que incluye un proyecto de investigación. Entonces necesitamos primero el requerimiento de recursos humanos, el requerimiento de equipo computacional, el requerimiento de materiales, el requerimiento de insumos. E inmediatamente hay que colocar para cada uno de esos requerimientos el presupuesto que corresponde en términos monetarios, ¿ya? Y con eso tendríamos completado el proyecto
de investigación, ¿no? En el punto 13 incluimos una bibliografía básica preliminar, la que hemos utilizado hasta este momento y la que vamos a utilizar luego y vamos a ir completando, ¿ya? Aquí no he colocado nada porque es genérico. Ahora bien, vamos a ir con esa base, vamos a ir a presentar un ejemplo. Perfil de investigación. En este caso lo llamo perfil porque no estoy considerando todos los elementos que componen el proyecto de investigación, ¿ya? Pero está la parte central, obviamente. Este perfil se denomina elementos estratégicos condicionantes necesarios para la exportación del café al mercado europeo. Obviamente que estamos en Bolivia y es desde Bolivia. Entonces, esta presentación la vamos a hacer rápido a modo de ejemplo. Empezamos con el punto de la justificación. Ahí se indica que el café es un producto muy importante en el comercio mundial, en el consumo de los habitantes, principalmente de Europa, de Estados Unidos, ¿ya? Cuánto ingreso genera, cuánto empleo genera, tanto de manera directa como de manera indirecta. Están los precios, ¿ya? Se cotizan los precios a nivel de bolsa, las dos bolsas conocidas en el mundo, Nueva York y de Londres. Y también hay una organización internacional del café, porque hay muchos países que producen café y muchos consumidores, obviamente, ¿no? En Bolivia es muy importante la producción de café, aunque no es, digamos, muy significativa a nivel de la producción mundial y en relación con el comercio mundial. Pero son 23.000 familias que trabajan directamente en la producción de café. Se habla de los canales de comercialización, ¿ya? Actualmente, y cómo podría ser. ¿Por qué? Porque nuestro tema tiene que ver con la comercialización, tiene que ver con la exportación, ¿ya? ¿Dónde está la importancia de esta investigación? Está la importancia en la oportunidad que podemos nosotros dar a la empresa que exporte a Europa principalmente. Es decir, a ese acceso al mercado internacional, ¿no? ¿Cómo podría hacerse de manera competitiva y a fin de que tenga éxito una empresa cualquiera, ¿no? Eso entonces es un elemento importante para justificar el por qué hacer esta investigación. Otro elemento muy importante es que la exportación posibilita el mejoramiento a nivel macroeconómico del país, ya que tiene influencia en la balanza comercial, obviamente en la cuenta corriente y en la balanza de pagos. Las exportaciones son muy importantes para cualquier país porque genera ingreso de divisas. También es importante ver desde el punto de vista microeconómico, porque contribuye a la empresa beneficiadora de café en lo que corresponde a sus ventas, a las utilidades, a la imagen, a la calidad del producto y la mejora del servicio, porque está directamente asociado a los estándares internacionales. ¿Por qué así? Porque tiene que adaptarse a ellos, a esos estándares. Ello también implica capacitación de personal, trabajo con mejor tecnología, mejores instalaciones, mejora en el proceso de producción, etc. Y además se establecería un vínculo
de Bolivia con un país europeo, en este caso con Alemania. Y eso es una oportunidad. Con esa base vamos a ir al segundo punto, que es el planteamiento y formulación del problema de investigación. El acceso es limitado al mercado externo en general y en particular con el café. Ello entonces es un elemento que limita el incremento de las exportaciones de café, porque no tenemos mucho acceso. Ello amerita pues un estudio, amerita reflexión. Las empresas en general y en particular las empresas que se dedican a la producción del café y al beneficio del café, aparte de tener el producto, tienen que ofrecer con oportunidad, tienen que ofrecer en forma competitiva. Y para ello lo primero es identificar y jerarquizar la demanda de productos para luego satisfacerla. En este caso, esa demanda puede ser interna, pero a nosotros nos interesa la demanda externa. Los principales países importadores del café boliviano están en Europa y con mucha capacidad económica, ¿no? Eso está relacionado con la estructura de precios, con la estructura de ingresos, obviamente. En el mercado europeo hay consumo en grandes cantidades del café y en diferentes derivados del café. Café en general caliente y café frío. La demanda está asociada de ellos, ¿no? La demanda de ellos está asociada también a la situación climatológica, ¿no? Porque allá mayormente el lugar es frío. Entonces, las empresas productoras buscan incursionar al mercado europeo con nuevas líneas, en este caso el café premium, que es de calidad. Entonces, hay que conocer cuáles son las condiciones determinantes para la exportación del café a los países de Europa, a la Unión Europea. También hay necesidad de plantear estrategias de exportación, estrategias de comercialización del café que se produce, del café premium, ¿ya? Con esa base, ¿ya? Con esa base donde planteamos los problemas, ¿ya? O el problema, nos vamos al objetivo general. Analizar las características y condiciones necesarias para emprender un proceso de exportación del producto café premium al mercado europeo. Ese es el objetivo general. Y a partir de ello planteamos 3 objetivos específicos. Esos 3 objetivos específicos, en principio se tiene la describir el estado situacional del sector cafetalero, en lo que corresponde a la producción, en lo que corresponde a las empresas beneficiadoras de café y en lo que corresponde a la distribución del café, de productos derivados del café. Un segundo objetivo, examinar características y condiciones necesarias para exportar café al mercado europeo. Y el tercer objetivo es elaborar un plan estratégico para exportar café premium a países europeos. El alcance, otro punto. El alcance temático. Vamos a centrarnos en el proceso de exportación de café al mercado europeo. Temáticamente hablando, espacialmente hablando, nos va a interesar la producción de oferta de granos de la región de Carenavi, La Paz. Entonces, para emprender el proceso de exportación, vamos a considerar ese café. Y finalmente, el alcance
temporal. Vamos a hacer el estudio, que el estudio corresponda al año 2020. Si hay necesidad de utilizar datos anteriores, lo vamos a utilizar. En general es así. Estrategia metodológica. Fíjense que estamos siguiendo la misma lógica que hemos planteado en forma general para la elaboración del proyecto de investigación. En este tema vamos a tratar de establecer relaciones entre el estado situacional del subsector cafetalero y los elementos característicos, condicionantes y necesarios para emprender un proceso de exportación del café premium al mercado europeo, como elementos centrales del segmento de realidad a ser estudiado. Obviamente que vamos a considerar el entorno internacional, las teorías del comercio internacional, el sistema general de preferencias arancelarias, entre otros. Centralmente la estrategia metodológica comprende lo siguiente: identificación de fuentes de información bibliográfica, documental y las fuentes de información estadística, ¿ya? La pesquisa conceptual entendemos como revisión bibliográfica con una mirada reflexiva, analítica, con base a libros, documentos, informes y estudios, ya sea de organizaciones públicas o privadas. Y también aquí entra la normativa legal, ¿ya? Y otra normativa. Luego, la pesquisa empírica. Ello implica el diseño de instrumentos de recolección, la obtención de datos de fuente primaria, de fuente secundaria, el procesamiento y análisis estadístico con el uso apropiado de técnicas estadísticas. También se hará recolección de información primaria, si hay necesidad, mediante entrevistas a representantes y personalidades que conozcan mucho el tema. Me estoy refiriendo a profesionales especialistas en el tema del café. Vamos a presentar a continuación un conjunto de elementos para operacionalizar la estrategia metodológica desde dos enfoques, desde el enfoque cuantitativo y desde el enfoque cualitativo. Desde el enfoque cuantitativo se utilizará el muestreo probabilístico para el levantamiento de información primaria. Hay que considerar el área de cobertura geográfica para que haya representatividad de la muestra. Hay que utilizar instrumentos para recolectar información. Estas principalmente van a ser la encuesta y la entrevista. También para la información primaria en lo que corresponde a encuestas, vamos a utilizar cuestionarios elaborados apropiadamente. O sea, vamos a elaborar cuestionarios y aplicar esos cuestionarios. Pero al margen de ello también podemos recurrir para información primaria a registros ya existentes, porque se trata de una información primaria, el registro. También se hará recolección de información de fuente secundaria de acuerdo a necesidad, principalmente de organizaciones públicas y privadas. Una vez que se tenga la información primaria, hay que procesarla, y también la secundaria, con paquetes especializados. Y ahí tenemos el recurso tecnológico, ¿no? Y ahí vamos a tener sistematización de información, cruce de variables, indicadores, etc., ¿no? Ahí vamos a tener información resumida en cuadros, gráficos, figuras, ¿no? Hay un gran apoyo, ¿no?, de la parte tecnológica. Toda esa información primaria como la secundaria vamos a analizarla siempre con el uso de métodos especiales
y técnicas univariadas y multivariadas de la estadística que permitirá comparar variables, indicadores, así como indicar niveles de asociación entre ellas. Luego vamos a tener un informe de análisis estadístico, siempre utilizando técnicas que correspondan. Desde el enfoque cualitativo, en forma similar, obviamente que aquí vamos a utilizar el muestreo no probabilístico, y para la representatividad de la muestra, para que tenga representatividad la muestra, vamos a considerar el área de cobertura, vamos a considerar el tamaño, si es grande, mediano, pequeño, el alcance, al cual ya nos habíamos referido, pero vamos a precisar aquí. Vamos a recopilar información usando entrevista cualitativa y entrevista estructurada y además utilizando grupos focales, ¿ya? Para ello también vamos a tratar de recurrir a informantes claves con relación al tema del café. Aquí para la interpretación, para el análisis y para el informe vamos a aplicar técnicas apropiadas. Resultados esperados, otro punto. Aquí, si ustedes pueden en este momento, regresen a los 3 objetivos específicos planteados. Esto está directamente relacionado con ello, y en ese orden. Entonces, en ese sentido vamos a tener el primer resultado. Se dispone de una descripción del estado situacional del sector cafetalero, centrado en la producción de café, en empresas beneficiadoras y en la distribución de productos derivados del café. Segundo, se cuenta con un conjunto de condiciones y elementos característicos que se han examinado que deben ser tomados en cuenta para la exportación del café al mercado europeo. El tercer resultado esperado, se tiene elaborado el plan estratégico para la exportación del café de calidad premium a países europeos. Esto es, objetivos planteados que han sido volcados. Ese es el resultado esperado. Índice tentativo. Tenemos ahí una introducción, tenemos capitularmente consideraciones teóricas conceptuales, estado situacional del sector cafetalero, subsector cafetalero, características y condiciones necesarias para la exportación del café al mercado europeo y el cuarto capítulo, plan estratégico para la exportación del café. Plan estratégico para la exportación del café. Y finalmente la síntesis conclusiva, conclusiones, ¿no? Esta es una guía, por eso dice índice tentativo. Hay que ir desglosando cada uno de los capítulos para colocar los elementos que componen cada capítulo. Cronograma tentativo de actividades. Tenemos 7 meses también aquí, ¿ya? Elaboración del perfil del proyecto. Prácticamente es lo que estamos terminando de hacer. Selección de libros y documentos. Revisión bibliográfica documental. Aquí ya les he dicho que hay que hacer la lectura y las fichas. Bueno, hay que recopilar información y datos, hay que procesar información y datos, hay que analizar información y datos, hay que interpretar información y datos y hay que elaborar un informe. Con esa base teórica por una parte y con esa base empírica por otra parte, empezamos a redactar el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, el cuarto capítulo. Y luego hay que afinar cada uno de los capítulos y escribir la síntesis conclusiva. Con base a ello hay que elaborar la introducción, hay que redactar la introducción y finalmente hay que hacer
una revisión, un afinamiento de todo el documento y con esa base hay que presentar el documento de investigación en las instancias que corresponden para efectos de titulación en este caso. Bibliografía básica. Aquí hay que presentar la bibliografía que corresponde. O sea, inicialmente seguramente vamos a tener, no sé, 10, 15 entre libros, documentos, revistas, artículos, etc. Pero esta bibliografía, al final de la conclusión del desarrollo de la investigación, esto se tiene que llegar por lo menos a 25 entre libros y documentos, a 25, ¿ya? O 30, ¿no? En general se hace. Es parte también, obviamente, el uso del Internet, pero en forma muy, muy limitada ello, por favor. Y aquí hemos terminado el complemento a la primera parte y este ejemplo que hemos presentado. Voy a pasarles luego para la próxima clase un otro ejemplo, pero como un archivo, ¿ya? No como clase, o sea, un material en forma digital para que ustedes, en PDF, para que ustedes utilicen como otro ejemplo. Por cierto, es más completo, es un proyecto, esto se trata de un perfil, el otro es un proyecto, casi proyecto, podríamos decir, porque hay algunas partes también que lo estoy colocando en forma esquemática, ¿ya? Vayan elaborando los que están elaborando sus proyectos de investigación. Con esto tienen todos los elementos más que suficientes para elaborar y concluir su proyecto de investigación. Muchas gracias a cada uno de ustedes y hasta la próxima clase.